Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Tuvimos que atrasar un poco porque salimos ahí en la TPA en directo y además fue fantástico porque a la propia presentadora Victoria de la TPA pues ya tenemos otra cofrade de número, cogió el testigo de Marco. Entonces pues ya salió anunciándolo en la TPA de que ella va a ser también cofrade de número. Por lo cual, cara a la Cofradía del Desarme, todo lo que sea la promoción y con el apoyo de los medios de comunicación es fundamental. Y sin más, voy a dejar pasar aquí a hablar a mi amigo y cofrade de honor, Adolfo Casaprima, que aunque son cascarrabias, pues al final uno le coge mucho cariño, es cuestión de tiempo, y es un poco pues el que hoy podamos estar aquí en esta Plaza de Trascorrales, porque más del 60% de lo que es la exposición depende de él, de todo un trabajo que ha hecho sorprendente. Por lo cual, muchas gracias a todos y le paso la palabra. Bueno, gracias por venir. El día del examen, la verdad es que veros a vosotros es un honor y una gratitud, porque debíamos estar todavía por ahí cantando que vive el desarme, etcétera, etcétera, ¿no? Me llamó Miguel ayer diciéndome que tenía que hablar hoy y me dijo que hablara con vosotros de la historia del desarme. Vosotros sí conocéis la historia del desarme. Y encima Carlos me dice que sea ameno, entretenido y breve. Pues me fastidiaste, ¿eh? Es que la verdad es que si puedo cambiar la historia. Tú, de lo que quieras, pero no hagas como David Colón, que se metió en una película. Voy a cambiar la historia. Voy a hablaros un poco, ayer, ya que hablasteis ayer de los garbanzos, voy a hablar un poco hoy de los callos, si te parece bien. Se suele poner que somos callos a la asturiana, y sin embargo, desde el siglo XIX y al principio del siglo XX siempre se habló de callos al estilo Oviedo, que yo creo que deberíamos reivindicarlo. Los callos al estilo Oviedo. Y os explico por qué. Paco, que es gallego, sabe bien que en Galicia como se preparan los callos, que son con garbanzos. En Extremadura exactamente igual, en Cataluña los hacen de otra manera especial, en Andalucía que los llaman de una manera, tienen un nombre ahí, los menudillos, los más, también tienen diferentes formas de ponerlos. Y lo más parecido a lo que tenemos de los callos de aquí son los callos a la madrileña, es que para el Madrid es muy típico, que sin embargo de allí los llevó un asturiano, Albardi, que era el mejor restaurante que había a finales del siglo XIX, el restaurante donde vivían las grandes monarquías cuando venían a Madrid, pues comían todos allí. Era un cocinero de carne Narcea y lo hacía al estilo de carne Narcea. Porque los callos a la asturiana, cuando decimos callos a la asturiana, resulta que en Asturias los callos, cuidadín con decir la asturiana, porque no es lo mismo en carne Narcea, donde lo preparan con morcilla y con chorizo, en Tineo, que lo hacen con chosco, en Noreña, que lo hacen con sabadiego, en las cuencas, que lo hacen también con chorizo. Aquí los hacemos de una manera diferente, que es con ese morro y esas patas de vaca que le dan esa untuosidad diferentes y que los partimos, son pequeñinos y son diferentes. ¿De dónde viene lo de callos a la estilo Oviedo? Se decía antes a la moda de Oviedo. La moda de Oviedo es un francesismo de un crítico francés que lo publicitó y que en español se significa callos al estilo, mode estilo, callos al estilo Oviedo, mode Oviedo, estilo Oviedo. En el siglo XIX, en la feria de ganado, de caballo y mulas y asnos, cuando Asturias se empezó la gran industrialización de la metalurgia, la minería y la metalurgia, la siderurgia, necesitaban un sinfín de mulas, de vacas, de caballos para carrear los carros de mineral. Entonces, la feria de San Lucas, que era del 15 al 30 de octubre, era la más importante que había en el norte de España, la más importante. Venían más de 2.000 recuas de ganado y estaban por mitad de Oviedo. De hecho, hubo muchos años que había unos problemas de salubridad importantísimos, porque los tenían en las calles. Y claro, los caballos y las mulas pues hacen sus necesidades en las calles. Y en aquella época todavía había calles que llevaban el agua
no conducciones de plomo como se tenían después, sino por los arcabuces estos que son de cerámica por medio de las calles. Se lleva el agua para los sitios, para las fuentes. Esa gente que venía aquí trayendo sus recuas y los ingenieros que venían sobre todo del País Vasco, de Bélgica, que venían gente de Bélgica, venían gente de Francia, venía gente de Cataluña buscando las mejores yeguas, las mejores mulas, los mejores asnos, etcétera, venían y oían hablar de que aquí se comían unos callos muy ricos, unos callos diferentes al resto de otros sitios. Entonces ellos preguntaban por los callos y claro, en Asturias sabéis que los callos siempre son a partir de San Martín, matanza de San Martín el 11 de noviembre y a partir de ahí se hacen todos los embutidos y los callos, la casquería, etc. Y en Oviedo la adelantaron a San Lucas para poder dar la gran demanda que tenían, para poder ofertar esa gran demanda que tenían. Y entonces la gente quedaba asombrada por esos callos al estilo Oviedo, tan pequeñinos, pegajosos, picantes, qué ricos son. Y de ahí vienen los callos al estilo Oviedo, que son exactamente parecidos a los que se hacían en Siero, no digo que no, o en el centro de Asturias, no digo que no, pero el que le dio fama internacional fue Oviedo, y entonces yo creo que hay que reivindicar los callos al estilo Oviedo, porque los callos a la asturiana, vas a Cangas o vas a otros sitios, cerca de mi casa había un bar que lo regenta gente de Tineo y le ponían desarme, garbanzos con bacalao, callos con chosco. Es decir, cada uno lo hace a su manera, unos con morcilla, otros con chorizo, tal. Entonces, los callos al estilo Oviedo hay que reivindicarlos un poco y hay que potenciarlos porque al final, llamémoslo al asturiano, llamémoslo a la manera, es Oviedo la ciudad que los puso de moda y que los llevó al mundo, gracias un poco a lo que os digo, ¿no? De tal manera que logró que la matanza de San Martín en Oviedo se hiciese antes y que los callos comenzasen a darse el día 19 de octubre. Y ahí empezaba la temporada de callos, cuando los callos no es como ahora que se tienen todos los días del año, sino que antes se tenían del 19 de octubre, aquí en Oviedo, en otros lados, en San Martín, a partir de San Martín, hasta el día del carnaval, porque sabéis que el miércoles de Cuaresma se acababa todo, ¿no? Entonces era así. Entonces yo creo que señor cofrade mayor, hay que reivindicar cuando se pongan ahí todos los años, poner garbanzos de bacalao, callos al estilo Oviedo, si se puede. Ya sé que callos a la asturiana queda muy bien, con callos asturianos queda muy bien, pero callos al estilo Oviedo es un poco, y explicar un poco por qué. Porque esos callos que se están comiendo por otros lados y que se va unificando, exactamente igual que se unificó el postre, que había postres de diferente manera, unos ponían arroz con leche, otros helado. Manolo Bello era, por ejemplo, Manolo Bello, que fue cronista, Carlos lo conocíamos también muy bien, él decía que tenía que ser un helado, para poder ser un helado turrón de verdú, por supuesto. ¿Por qué? Porque, claro, era una comida tan fuerte que decía, joder, hay que tomar algo después para poder tal, porque encima arroz con leche, y en muchos sitios casadilla. José Luis Álvarez, el presidente de OTEA, Almeida, hace un año o dos, también habló conmigo, decía, oye, ¿qué te parecería lo de los carballones así pequeñitos? Igual, que me parece también un postre decente, ¿no? Es decir, que se puede, de manera que se unifican las cosas, y se unificó el arroz con leche, los callos, gracias al 19 de octubre, los callos al estilo Oviedo se han convertido en callos asturianos, aunque luego cada uno de sus pueblos reivindican sus callos en su manera, ¿no? Pero son unos callos que son al estilo Oviedo. Porque, si estoy hablando de los callos, porque hablaros de la historia, me imagino que todos lo sabéis, los que habéis leído mi libro, y otros no, lo tendrán ahí puesto en la biblioteca y se acabó. Bueno, ¿hablo un poco de la historia o no? Sí, bueno. Bueno, yo, manteniendo el hilo, venga, porque el desarme eran los garbanzos con bacalao y espinacas. Sí, Fue precisamente cuando pasó a la hostelería y Efectivamente. se aplicaron los callos en Oviedo porque estaba eso que estabas explicando, ¿no? En efectivamente. 1897. Hasta Efectivamente. entonces solo eran garbanzos, Sí, no, también en 1897 era el desarme por un lado y los garbanzos por por otro. eso era callos y desarme. No,
Era el desarme por un lado y los cayos por otro, 1897. A ver, el origen y a ver, lo que es la historia del desarme tiene 3 fechas concretas. A ver si lo logro explicar bien, porque hay mucha confusión. Antes, Carlos lo sabe bien, los periódicos éramos los que dirigíamos un poco la comunicación y a partir de ahí era todo tal. Y precisamente un periódico, La Vanguardia, en la época de Franco era La Vanguardia Española, del 36 al 76 se llamaba La Vanguardia Española, fue la que lanzó la idea esa de que los soldados estaban, les dieron un banquete y en la sobremesa les robaron las armas y demás. Y eso hizo mucho daño, ¿no? Más daño hizo Internet porque, claro, se ha difundido por Internet y ahora es muy jodido quitar de Internet la historia y corregirlo, ¿no? El desarme nace, bueno, lo que es el desarme, nace por una batalla, 1836, 4 de octubre, se gana a los carlistas, 4 de octubre, y se celebra una semana después. ¿Por qué se celebra una semana después? Porque es el cumpleaños de la reina Isabel II. Entonces quieren coincidirlo con el cumpleaños de la reina Isabel II. Cumple 3 años, reina con 3 años. Se hace un gran banquete a las tropas, un rancho extraordinario, que era con sida, por cierto, no con vino, y les dieron un rancho extraordinario que consistía en unos garbanzos con carne, con patatas, con tocino, demás, ¿no? Pero los carlistas intentaron otra vez entrar en Oviedo el 19 de octubre y ahí hubo la gran batalla. Y esa gran batalla hubo varios numerosos muertos por ambas partes, y a Oviedo se le concedió el título por la victoria de Benemereta y a los soldados que participaron también. Y el ayuntamiento acordó siempre recordar el 19 de octubre como la fecha memorable en honor de los muertos. Desde ese 19 de octubre del 36, siempre el 19 de octubre no fue una fiesta gastronómica, sino una conmemoración funeraria y de homenaje a los muertos. Cuidadín, que es muy diferente a lo que la gente piensa. En el 1876, se termina la guerra y se celebra la paz y el desarme, porque entonces no había ejército, se daban las armas, Carlos, Ray, todos, le daban un fusil y cada uno tenía que defender. Tal. Si llegaban los carlistas y dominaban ese pueblo, te decían tú con nosotros, y tenías que defender lo contrario, porque al final eran 2 bandos de un mismo país, es una guerra civil. Se termina y se celebra la paz y el desarme. Y como coincide en Cuaresma, pues el rancho extraordinario, en vez de ser garbanzos con carne, etcétera, etcétera, es con abadejo, posiblemente. Yo digo siempre que es abadejo porque el bacalao no era la época, marzo no es la época del bacalao, y era mucho más caro en aquella época. Y cuando llega el 19 de octubre de ese año, y se tiene que conmemorar a los muertos del 19 de octubre del 36, que se conmemora todos los años, se dice en el pleno en el que se acordaba organizarlo, dice, ¿y cómo lo hacemos? Dicen, bueno, como cuando el desarme. Y ahí quedó la palabra desarme y ahí quedó asignado el menú de garbanzos con bacalao a la palabra desarme. Van 2 cosas. Y luego en 1897 es cuando los vascos, que son muy listos, los tradicionalistas siempre fueron muy, de qué manera, fueron expulsados, los carlistas fueron expulsados y volvieron, dijeron, no podemos gobernar con las armas, vamos a gobernar con la política. Es muy típico de los vascos. Hicieron su partido tradicionalista y en 1897 iban ganando las elecciones y aquí en Oviedo no tenían la victoria, no eran mayoritarios, pero sí tenían los 4 concejales. Es que los vascos luego lo hicieron otra vez con la ETA, que dejaron las armas y pusieron un partido político. Es que ellos son muy listos. Cuando pierden se meten en política y vuelven a ganar. Siempre acaban ganando, ¿no? Bueno, entonces en el 97 los políticos, como sabéis, que son, bueno, no hay ninguno aquí, ¿no? ¿Hay alguno? Son unos vagos y perezosos, pues en el pleno donde se tenía que debatir lo del acto institucional en honor de los
muertos de 1836, la mayoría no estaba, ni siquiera el alcalde Ramón Pérez de Ayala, que no es el escritor, sino el tío del escritor. Ese señor estaba en Madrid negociando unas historias y no pudo asistir bien. Pero había demócratas, había republicanos, ya había socialistas, ya y tal, y la mayoría no, y no fueron. Y la mayoría fueron, porque los que quedaron eran 4 tradicionalistas que dijeron, aprovecharlo y dijeron, Entonces se hacía una esquela y se hacía una historia, la programación de la fiesta, y siempre era en honor de los liberales muertos, caídos, defendiendo la patria, para defender la patria en contra de los tradicionalistas, los carlistas. Y entonces dijeron ellos, no, en honor de todos los caídos por las guerras. Y lo cambiaron. Hubo una polémica que, como habéis, bueno, los que tenéis el primer libro, el original, ¿no? esta segunda edición, o sea, hubo una polémica en toda España terrible, de manera que incluso las autoridades militares no asistieron, aduciendo que no tenemos balas porque siempre se hacía después el acto institucional consistía en ir desde el ayuntamiento un desfile hasta San Isidoro, donde hay un monumento. Si veis alguna vez a San Isidoro, donde el altar a mano derecha hay un monumento por los caídos en el 1836, que ya dijo Miguel Ángel que tenemos que hacer un acto, tenemos que empezar a organizar un acto allí de poner un ramo, que lo hacían antes, que era poner un ramo de laurel, una aureola de laurel, una cosa de esas, ¿no? Después salían y los militares estaban fuera esperando y disparaban una salva de disparos y de cañones y decían, viva fulanito que murió, viva no sé quién murió, viva la reina, viva tal. Bueno, eso un día lo hacen con el Cabo Noval, en la calle Cabo Noval, y se podía hacer exactamente igual. Consiguieron que se cambiase eso y que fuese por todos los muertos en la batalla. Entonces, claro, los familiares y la gente de los liberales armaron una de collera, ya que hay aquí en Collera, y consiguieron boicotear el acto institucional, de manera que no se atrevieron casi ni las autoridades a asistir a San Isidoro, porque desde el ayuntamiento, daros cuenta, desde la puerta del ayuntamiento a San Isidoro fueron abucheados de tal manera que tuvieron que huir, a pedradas y a decir, fuera, tal. Y ellos hicieron un acto en San Tirso, después fueron al ayuntamiento, asaltaron al ayuntamiento desde el balcón, hicieron una proclama a favor de los liberales y demás. Y dice las crónicas, la crónica que lo dice, es de un periódico carlista tradicionalista, que al acabar el discurso los asistentes fueron a degustar el ya tradicional desarme. Ahí hay una prueba de que ya se comía. ¿Dónde? ¿Los cuarteles? Sí, ya sabemos que los cuarteles se comían. ¿En sus casas? Posiblemente. ¿Y en los bares? Puede que sí, puede que no, eso no lo sabemos. Pero ese mismo 1897 tenemos la constancia de que hay un anuncio en Marique Uría, en la calle San Juan, en la trasera de lo que era la plazuela de la catedral, justo enfrente de la Valesquida, frente a la Valesquida, las casas hacia allí, pues justo enfrente de la Valesquida, en la parte de atrás de la plazuela, había un local que era muy prestigioso en Oviedo, Marique Uría, y ese día anunció en el Correo de Asturias se sirve desarme. Y ahí sabemos que ya entonces se servía desarme. Y ahí entra el desarme en los bares, en la hostelería. Y a partir de ahí es un auge tremendo. Al año siguiente ya tienes 6 o 7 anuncios y al año siguiente ya tienes 14 y al año siguiente ya tienes no solamente en el Correo, sino también en Carballón, en el Noroeste, en todos los periódicos regionales que había, ya en El Porvenir, en El Progreso de Asturias, en todos ya había un montón de anuncios de gente que y a partir de ahí se puede decir que efectivamente hay ya una fiesta gastronómica que la gente acude a la hostelería a degustarlos, ¿no? Con sus crisis. Sí, efectivamente, hubo crisis. Fue una fiesta en aumento. De hecho, en los años, en la segunda década, los años 14, 15, a partir del 14, 15 y hasta 1934, fue fiesta local. Antes de la fiesta local se podía hacer media fiesta local.
No como ahora os acordáis que de pequeños, por ejemplo, teníamos la media fiesta local del Día América de Asturias y tenemos fiestas locales así, medias fiestas, ¿no? Pues el Día América de Asturias, perdón, el Día de Desarme también tenía media fiesta, ¿no? Hubo unas crisis que fueron, bueno, hasta 1897, que no se celebró el acto institucional, pero sí la comida en los sitios. En 1918, por culpa de la gripe española, nosotros conseguimos, que hace 2 años, conseguimos salvar lo de la fiesta del COVID, por lo menos la cofradía. Cuando entró la República, coincidió precisamente con la presentación de la bandera republicana, el acto, y fue multitudinario. Vino gente de toda Asturias a la presentación de la bandera y hubo un desfile inmenso y a todas las autoridades y demás. Y entonces Oviedo, por los periódicos que Oviedo se llenó, otros bares, más o menos como este año, de gente que pues, luego fue a degustar el desarme. ¿No? El 34 no se celebró el desarme, desgraciadamente. En el 35 sí hubo desarme y a partir del 36 ya no lo hubo hasta el año 49, que empezaron algunos locales en la Nueva España y en región anuncian el desarme. Aunque hasta 1951 los garbanzos estaban racionados por aquellos cuadernos que había, ¿no? En los años 70 hubo otra gran crisis, a finales de los 70, que es la de la muerte de Franco. La transición crea un momento de incertidumbre muy importante. Había la crisis del petróleo y la inflación, como pasa ahora, pues se disparó y estaban los garbanzos, pues cuando el año anterior venían los menús en 300, 400 pesetas, pasaron a 2.000 y 3.000 pesetas. O sea, una burrada. ¿Os acordáis que lo que eran 200 pesetas y lo que eran 3.000 pesetas? O sea, de un año para otro, ¿no? Pero gracias a la asociación que nació a finales de los años 79, yo creo que es 77, nace la Asociación de Hostelería, gracias a Rafael Secades, a Ubaldo, a Alfredo García Quintana, creo que también fue presidente, José Luis Almeida y Paco, consiguieron hacer algo que es aunar a la hostelería de manera que lograsen unas condiciones mejores de la publicidad. Antes cada uno ponía su publicidad y entonces se juntaban y consiguieron que naciesen las primeras páginas especiales, después los extras a unos precios especiales, que lo que estáis haciendo vosotros ahora con la cofradía, ¿no? Y no os puedo explicar más, es que ya lo sabéis, el resto ya lo sabéis todo. Entonces yo ya creo que ya, si tenéis muchas preguntas, me las hacéis. Y si no, cortamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta por ahí a nuestro cofrade histórico? Ayer se dio el menú en la cocina económica y ahí se está recogiendo también una tradición. Sí. ¿Dónde está más o menos? Sí, la tradición de la cocina económica, la constancia que hay por lo menos en prensa, es de primeros de siglo. Bueno, ellos tenían una cocina económica que nace en 1880 y pico, pero la gente iba a un local, cogía la comida y se marchaba. Y es en el 90 y pico, 94 creo, 95, ya nos lo dirán pasado mañana ellos con su historia, está recogida en el libro, lo leéis en sus páginas correspondientes. Tiene un local y a partir de ahí se daba la comida a los pobres. Y es un gobierno local, claro, es que como me llamó ayer no pude preparar la charla, si no os lo podía contar. Yo creo que en 1902 o 1903, cuando el gobierno del alcalde, yo creo que era Cuesta o no sé qué alcalde es, decide una cosa, dar 500 vales a la prensa para que la prensa lo reparta entre los pobres, para que los pobres vayan a la cocina económica a comer el desarme. Y al año siguiente da los vales a la prensa para que la prensa reparta entre sus lectores para ir a comer el desarme y otros 500 a los pobres a la cocina económica directamente. Y a partir de ahí siempre la cocina económica tenía la ayuda del ayuntamiento hasta yo creo que fue hasta el 16, 17, 18, hasta la gripe española, y a partir de la gripe española ya entró un gobierno que era de otra manera y
que lo sepáis. ¿Alguna pregunta más? A ver, atrás del todo. Pregunten, por favor. Pues nada, agradecer a Adolfo Casaprima por estos callos al estilo Oviedo, que tomamos nota y seguimos trabajando. Gracias. Nada.